Buen día, Fabián Onetti para Winston Capital y vamos a cubrir la semana del 8 al 12 de julio. No mucho pasó en la semana, más allá de que los mercados hicieron un nuevo récord, pero lo más importante creo es que estamos en un fuerte debate con respecto al nivel de crecimiento en Estados Unidos. Si tenemos buen crecimiento o si no, y si el mercado está en lo correcto o el mercado está caro y empieza a bajar. Veamos un poco los números. Tuvimos para empezar la presentación del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, donde quedó muy claro que la Fed va a cortar tasas porque se da cuenta que el crecimiento de la economía de Estados Unidos está un poco en riesgo entre la discusión de los debates con China con respecto a tarifas y también con algunos números, sobre todo los números soft, la confianza del consumidor y demás, que si bien es tan fuerte, algunas cosas preocupan, como por ejemplo puede ser también el sector de manufacturas, y también vimos en el sector de manufacturas, principalmente en Europa, Alemania, producción industrial caída. Sin embargo, recuerden, arrancamos la semana con un número muy fuerte de empleo. Eso es un gran indicador de hard data, 224.000, y después tuvimos en esta semana los números de inflación que fueron muy buenos, sobre todo porque hubo un pequeño repunte en la inflación, 2,1%, el mercado esperaba 2%, pero ese repunte se dio a temas más estructurales que estacionales, que es un poco lo que venía preocupando a los economistas, porque muchos de estos repuntes eran solamente de corta duración, hay algunos un poco mejores, más estructurales, lo cual demuestran que hay una base un poco más sólida con respecto al crecimiento económico. Pero como decía, seguimos mucho en este debate hacia dónde estamos. Por ir, uno de los highlights, una de las cosas para subrayar más interesantes de la semana fue que Franklin Templeton, una de las grandes compañías de fondos del mundo, habla de que esto es una situación parecida a la del año pasado, donde tuvimos un susto de crecimiento, sobre todo recuerden cuando el bono se fue a 3.25 porque veían a una Fed muy agresiva, y luego volvió el crecimiento, se acomodaron los bonos y tuvimos el gran rally. Cree que estamos en una situación similar, donde eventualmente la tasa de 10 años, que es del 2%, se va al 3%, y volvemos a tener crecimiento y buenas noticias. Por otro lado, Morgan Stanley cree lo contrario, cree que la Fed va a hacer un recorte de tasas de medio punto, inclusive la última semana de julio, pero creo que es demasiado poco y demasiado tarde, y que es casi inevitable una recesión el año que viene, el 2020, y por eso los mercados están muy caros y recomendaría vender. Nosotros seguimos largos, nos gusta el mercado y vamos a ir viendo la hard data y sobre todo el reporte de las compañías y de las compañías líderes. Al final nuestra visión es que el todo es la suma de pequeñas partes, y si esas pequeñas partes dan buenos resultados, no hay por qué preocuparse demasiado. Arrancamos mañana lunes con Citibank, el martes JP Morgan, Wells Fargo, Goldman, el miércoles Morgan Stanley, y así seguimos, y recién la otra semana vamos a empezar a ver de las compañías industriales. Nos interesa más que nada las grandes líderes, aquellas compañías que están marcando el ritmo de mercado, las Microsoft, las Intel, las Facebook, las Netflix, las grandes líderes que siempre en Estados Unidos, recordemos, son las líderes las que empujan el mercado. No es todo el mercado como una masa indefinida e indecisa. Son siempre grandes compañías que empujan y el resto continúan y siguen. Muy importante, por ejemplo, si vemos que hay una desaceleración de nivel de actividad económica, los números de Amazon, una compañía ya establecida, un gran retailer, y van a ser importantes los números de Walmart y los números de Home Depot. Con lo cual, eso nos va a, creo que, dar una verdadera pauta del segundo trimestre. Recordemos, el segundo trimestre en Estados Unidos siempre tiene crecimiento muy alto por un tema que los economistas todavía no pueden descifrar, aun cuando lo desestacionalizan por temas de invierno y demás y demás. Recordemos, el primer trimestre tuvimos crecimiento del 3,1%, ahora se espera un poquito más del 2,3, 2,2%. Vamos a ver, en función a eso, yo creo que el mercado se va a seguir moviendo. En mercados emergentes, AMLO perdió su ministro de Finanzas, cenando con algunos inversores mexicanos muy preocupados, muy negativos con respecto a México, inclusive con el nuevo cambio de leyes. Vamos a mirar eso de cerca y a la vez, por suerte, muy positivos con Brasil, después de que la Cámara Baja aprobó la primera parte de la reforma de pensiones, va a la Cámara Alta, eso sería muy positivo. También encontramos algunos amigos inversores brasileños muy positivos con respecto a Brasil, con respecto a lo que está haciendo el presidente Bolsonaro. Si sale la reforma previsional, el próximo paso es la reforma impositiva,
que como muchos sabemos la carga impositiva es muy alta en Brasil. Mientras tanto, los mercados marcaron récord, como dijimos, viendo un poco los comentarios del Chairman Powell, positivos con respecto a la tasa. Sobre el cierre de la semana tenemos el huracán Barry, el primero o el segundo, en realidad recuerden que van por orden alfabéticos, que llega a las costas de Luisiana, entró el fin de semana, todavía no sabemos qué tan disruptivo ha sido contra el complejo petrolero. Toda esa zona es más o menos el 20% de la producción y refino de petróleo en Estados Unidos. Esto puede generar en el corto plazo importante volatilidad en precios. Y como dijimos, nos gusta Brasil, lo vamos a seguir de cerca, probablemente lo pongamos en el portfolio, vamos a mirarlo un par de días más y vamos a hacer alguna recomendación con respecto a Brasil. Es todo lo que tenemos, como dijimos, arranca fuerte la semana con ganancias, pero recién la otra semana vamos a ver las importantes y las compañías líderes. Nada más, que tengan una muy buena semana.